A partir de este momento y durante 120 minutos, Agustín Aranda, Diego Fiori, Maricruz Moyano, Sole Pedrana y Claudio Sokolsky hacen Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido, un programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Cana Bitácora, programa número 75. Después vamos a buscar qué es el 75. En la quiniela. Bueno, mi nombre es Claudio, estoy con Agustín y en los controles nuevamente Fede Pasos. Fede Pasos, ha vuelto. Ha vuelto con todas las ganas. Ya te busco Bueno, lo del número. Número 75 en la lotería. Sí, a ver, que estás más rápido, porque yo estoy por empezar a ver el partido. Su significado, 75, payaso. No podía ser de otra manera. Igual, más Es allá un de número de la... la suerte, dice primo lejano, el número primo, ok, bien. No, venimos bien. Sí, está bien, está Buenísimo. perfecto. Narices rojas. Entonces. Nariz roja. Para Qué acompañar el ¿Qué frío. hace, por Bien, Dios? yo no era un tema que quería sacar No, así no, ya no. tan de modía. Quería esperarlo a Fiori en realidad para bueno. hablar de este tema. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por el frío? No, digo, pero si somos más hace más calor. Hace más calor. No, Bueno, no te estamos arrimo un tan mate solos. entonces. Qué lindo. ¿Sí? Aparte estamos como Olmedo y Porque Portales, una punta en la otra. No entiendo por qué. esperando Quedamos también lejos. Bueno, pero mirá, ahí está, ahí Gracias. lo tenés en tus manos. Bien. Programa número 75. 75, programa que más allá de que sea el payaso Sí, y de las narices rojas, sí, va a tener mucha actualidad, por vinculado supuesto. a temas importantes que se conocieron esta semana, y también para rememorar ¿sí? Ujú, sí. Lo que fue una decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sí, de sí. hace muchos años, De no hace, de sí. ahora. 15 años. Vamos Estamos a en aclararlo, el ¿no? cumple de 15. En el cumple de 15, Sí. que sería la niña bonita. No, pará. Ahora estoy chequeando bien. En el 75 son los besos. Ahí va. Bueno, también Bueno. una ocasión feliz. Igual que los payasos o la gente que hace payasadas. Los besos también es algo que nos convoca de vez en cuando. Bien. 15 años del fallo Arreola. Correcto. 15 años fallo de que Fallarela. fue un fallo bisagra, Ujú. como los fallos sensibles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de cientos de casos que había dando vuelta, de apelaciones por alguna causa. Bueno, finalmente la Corte elige este caso, vinculado a una situación de compraventa Ujú. de estupefacientes, Sí, así se dice, ¿no? acá en Rosario, Barrio Belgrano. casualmente. Correcto. ¿No? Y bueno, también una abogada, una defensora pública, luego legisladora provincial, que es Matilde Bruera, tuvo que ver muchísimo, Claro. porque era defensora pública en ese momento, y con ella, a pesar de su gripe, Hay mucho de eso dando vueltas. hay claro. mucho Sí. de eso dando vueltas. Sí. Vamos a conversar y bueno, como lo hicimos también ya en programas anteriores, el año pasado, cuando bueno finalmente vino Ujú. al Sí. piso a hacer una entrevista, bueno, hablamos Sí, claramente sí. del fallo Arreola y está bueno volver a hablar, recordarlo Sí. y bueno, seguir sacando conclusiones en un escenario que no es el mismo que hace nada. No, meses. fue 2009, se va a cumplir el aniversario, digamos, el día 25, va a caer 25. domingo, me parece. Ujú. Y como bien marcabas, esto es un hecho que ocurre primero en Rosario y después escala, digamos, hasta lo que es la Corte Suprema de la Nación y la tiene a Matilde Bruera como protagonista. Sobre todo yo marco algunas cuestiones que tienen que ver con los fallos anteriores, Basterrica, Montalvo,
y que son fallos ejemplares, pero que no terminan de hacer lo que hizo el fallo Arriola. Por distintas razones que vamos a hablar en minutos con Matilde de por qué. Pero sí recordar que hubo fallos anteriores y que hay una larga historia, digamos, judicial que tiene que ver con el derecho de las personas al consumo personal. Lo que marca el fallo Arriola es la inconstitucionalidad de las penalidades y las condenas que se le daban a las personas que tenían una tenencia para uso personal, digamos, ni siquiera una tenencia simple, una tenencia para consumo personal. Y nombrabas el caso Basterrica y Sí. el caso Basterrica. Gran guitarrista, por Gran cierto. guitarrista, de Los Abuelos de la Nada, de Charly García. Correcto. Tenía un abogado, que era el abogado Sí, del rock, Joe claro. Stefanuolo, que les recomiendo, busquen el documental de Joe Stefanuolo, que es buenísimo, y se habla mucho, obviamente, Claro. del caso Basterrica y de infinidad de casos que él los tuvo como protagonista, generalmente a músicos de rock. Bueno, el famoso caso de Calamaro, cuando lo imputó la justicia, ¿te acordás, Diego por un Fiori? Diego Fiori, buenas ¿Cómo noches. estás? Para todas y todos. Hace Bien. frío, compañeros. Sí. Hace mucho frío. A Sí, ver, ahí estamos. escuchamos Bien mejor. ahí, Fede, Perfecto. perfecto. Hace frío, simplemente eso. Sí, recuerdo. El caso Sí. Calamaro ¿no? y también histórico abogado de Charly. Sí, Sí, de de Charly, de muchos. Basterrica, de muchos. De Pipo. De Pipo, de Pipo, de Papo, Chipolati. incluso también. Sí, Tipo y Papo. no, pero es cierto que ocurrió. Pero sí marcar que antes del fallo Arriola, que yo no vuelvo de parar sobre esta diferencia, lo vamos a hablar también con Matilde en minutos, el nombre del fallo que despenaliza de alguna manera o marca la inconstitucionalidad de las penas para quienes tienen para consumo personal, tiene el nombre del dealer, que era un dealer de Barrio Belgrano, no tiene el nombre de las personas que de alguna manera... Bueno, pero las cuidaron. Bueno, porque nadie sabe el nombre. Por de supuesto, eso. pero ¿por qué Claro. Basterrica sí? Porque bien podría haber sido el nombre Habrá del sido dealer. por la sustancia. Puede haber sido por la sustancia. No, también tiene que ver con que quizá en Basterrica. no, quizá Otro, tiene que ver con que claro. la situación de Basterrica era Esto cuando esté diferente. el streaming, no. En el Ya primo, no lo puedo hacer, no vamos a hermano. poder hacer esa serie. No, aclaro esto porque quizá la Que situación son de muy Fa- directas. La situación de Basterrica tenía que ver con una tenencia que no estaba vinculada estrictamente al momento de compra. Lo que Exacto. pasó en Barrio Belgrano es alrededor de 5 personas, dentro de ellas la persona que podría haber tenido el nombre del fallo Arriola, pero no lo fue, era una de las tantas que necesitaba la policía para poder encauzar a este dealer en la tenencia para comercialización. Lo que estaban buscando y lo que se busca, digamos, es con todas estas personas que tienen tenencia para uso personal, encauzarlas en función de la causa para comercio que se le labra a la persona que en este caso se llamaba Arriola, que trabajaba en el barrio Belgrano de Rosario, una de las tantas apostillas, vamos a un lugar común del periodismo. Este eslabón no lo tengo del todo claro. El Sí. consumidor entrega al dealer. Le hace de buchón. No, No. lo Ah, aprenden, ahí o sea, hacen la aprehensión, la detención de la persona que fue a comprar. De hecho, le vamos a preguntar bien. Se lo vamos a preguntar bien a Matilde, pero no minuto. estaban ni siquiera ahí, estaban en otras cuadras. O sea, Exacto. Ahí va. Pero Bien. venían de haber comprado. Él y Tres otras empanadas. 3 empanadas. 3 empanadas. Tres. Él y había 3 porros tenía. Y nos agarramos de eso. No, que no es menor. Perdón, o sea, Claro. el fallo de la En otro Corte país Suprema, hubiera sentado precedente. Acá lo podemos mencionar. el simplemente. fallo de la Corte Suprema que marca la inconstitucionalidad de las penas para consumo personal, para tenencia por consumo personal, es por 3 porros para esta persona. Comienza con 3 porros teniendo esta persona que fue a comprar al dealer Arriola en Barrio Belgrano. Bueno, ya dimos como todo el escenario. Sí. El contexto está ya echado, las cartas están Las cartas. echadas, algo que nunca se dijo tampoco. Y recordar también lo que vamos a tener en la segunda hora, porque esta semana, a principios de semana, la comunidad canábica tuvo como un cimbronazo, vivió así como una noticia de último momento, porque se Tiriquitín, publicó ¿qué pasó? en el boletín oficial la nueva reglamentación, no sé si llamarlo así, o cómo va a funcionar de ahora en más el ReproCan, ¿no? El registro habilitado por el Ministerio de Salud, así que en la segunda hora En líneas generales, en la segunda hora, vamos a Bien. tener la presencia de nuestra amiga Soledad Pedrana y de Sofi Mayorana también, porque uno de los puntos en cuestión tiene que ver con esta nueva forma, que es que los que prescriben
¿sí? El aceite de cannabis, lo que Les prescriben para médiques. Claro, tienen que tener una diplomatura o maestría. Casualmente, ¿qué es lo que hacen desde hace ya 4 años nuestras amigas de OPAC? ¿Qué sucede en la Universidad de Rosario? ¿Qué sucede en la Universidad de San Luis? Entiendo que en La Plata. Y alguna que otra experiencia más, que esto generará que se multipliquen. Y de alguna manera entiendo en ese aspecto que está bien. Está bueno Yo creo que sí. se obligue a generar saber. De todas Sí, maneras, hay discúlpame, digo, bueno, hay dudas también, o sea, quedan muchas dudas, y esa es la idea, ¿no? Que, bueno, los oyentes estén atentas y atentos, sí, que a las y 22... puedan hacer consultas, claro. Claro. Un poco anticipar lo que va a venir a las 22. Y la historia, en definitiva, del consumo, más allá de las noticias que aparecieron esta semana, que pueden ir apareciendo, sigue exactamente igual que antes. Se habla mucho de libertad, se pregona mucho la palabra, no cabe ninguna duda que está el mal uso de esa palabra, de ese concepto, en todo sentido. No se puede andar por la calle con nada, con absolutamente nada, ningún tipo de droga, excepto la marihuana, y que tengas ReproCam. Si tenés ReproCam, podés transitar con ReproCam aprobado. Transitar 40 gramos de flores, hasta 6 frasquitos de aceite, y si te detiene la policía en cualquier parte del territorio argentino, mostrando que tenés el registro, no pasa absolutamente nada. Esto no significa que vas a la plaza, a cualquier plaza del país, y podés fumar con total libertad, porque eso continúa con la misma prohibición, que es la misma ley que sigue vigente, que es la 23737, que nos lleva... Claro, exactamente. Entonces, en definitiva, más allá de cómo pintan muchos de que vamos hacia una... hablan de países europeos como si fueran también allá tanta libertad, como por ejemplo Holanda, o si vamos para Holanda, no tiene nada que ver eso, ni mucho menos. Y cuando veamos algunos atisbos de lo que pasa en los coffee shop de Holanda, es porque vimos también en Argentina un gran triunfo de la industria y las grandes inversiones de las empresas canábicas. Bueno, ese es un punto también para consultar y averiguar, vinculado a la nueva normativa que tiene que ver con las organizaciones que, bueno, tienen cultivos solidarios, y bueno, ahí también saber qué pasa para ver si realmente pueden seguir trabajando cantidades como lo vienen haciendo, y este pedido de ir por la investigación, ¿no? Que también aporten estas organizaciones, más allá de la atención, el cuidado de los pacientes y la prescripción, también esta idea de colaborar en los proyectos de investigación para, bueno, seguir avanzando científicamente en la cuestión. Así que bueno, están las cartas echadas, con Fede Pasos de nuevo en los controles. Nos aguantan y ya arrancamos con Matilde y el Fallo Arriola. 15 años. 15 años. 15 años. Un montón. Sí.
Canabitácora, un viaje de saber compartido. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Seguimos en la primera hora de Canabitácora, este viaje de saber compartido, y en este caso, como habíamos adelantado al inicio del programa, vamos a hablar con Matilde Bruguera, quien fuera defensora pública durante tantos años y también legisladora por la provincia de Santa Fe. Matilde, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por llamarme. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, Bien. te llamamos porque son los 15 del Falle Arriola, estamos acá viendo, ya no sé qué se hace hoy en un cumpleaños de 15, pero imagino que vestidos... Se va a Disney. Claro. Por ejemplo. Claro. No Estamos en Disney. Estamos igual, en Disney, ¿no? No hace O falta algunos ir. están en Disney. Algunos están en Disney. Claro. Y vos tuviste, más allá de toda tu mirada, que la compartimos cada vez que podemos, vos tuviste una participación importante en lo que fue el Fallo Arriola. ¿Recordás el primer contacto que tenés con el caso? Sí, no, el caso en realidad tenía unos cuantos imputados, no era solamente Arriola, era el de los menores. Uh-huh. Pero bueno, tenía varios imputados, no me acuerdo. Además tenía tantos casos en la defensoría y tantos casos que no me acuerdo exactamente. ¿Ya eras defensora en ese momento? Sí, Bien. no, me tocó como defensora pública. Ah, defensora pública acá en Rosario. Defensora pública federal, pero sí, en la ciudad de Rosario, Claro. en la ciudad de Rosario. Bien. Y bueno, fue un fallo en el cual intervenimos varios defensores de acá de Rosario, y bueno, y después intervino la defensa de casación. Uh-huh. Por eso, yo creo que, bueno, fue un fallo muy importante porque retomó la doctrina Basterrica. Esto es que si el consumo no es delito, tener para consumir tampoco puede ser considerado delito. Y el consumo no es delito porque forma parte de las acciones privadas de las personas, ¿no? Y además porque no es la finalidad de las políticas de persecución, porque digamos sobre esta materia solo hay políticas de persecución, pero tampoco está orientada hacia los consumidores, con lo cual orientarla a los consumidores realmente ha sido una deformación en la interpretación de la ley, ¿no? Por eso fue muy importante. Si bien no se aplicó como se debía, porque por el sistema constitucional argentino, los jueces tienen la posibilidad de interpretar la Constitución y muchos lo han hecho en contra del fallo Arriola, ¿no? Así que... Siempre me gusta preguntarte por lo que pasaba antes en términos de jurisprudencia. Mencionabas a Basterrica, pero en el medio hubo una suerte de revés que fue otro fallo que le siguió a Basterrica, ¿no? Sí, fue cuando empieza la legislación esta que hoy está vigente, en el año 89, digamos, en la década menemista. Sí. En el 89 y en el 90, el fallo Montalvo. Uh-huh. El fallo Montalvo es un fallo que dice que hay que perseguir a los tenedores para consumo, y tenía una frase que fue muy graciosa, dramática, ¿no? Pero ridícula, más que graciosa, que decía que un cigarrillo de marihuana, por la capacidad de riesgo, puede poner en peligro la humanidad entera. Qué pedazo de porro. Claro. Eso estaba escrito en el fallo Montalvo, ¿no? Claro. Y bueno, sabemos lo nefasta que ha sido esa legislación, hoy ya después de tantos años, de más de 30 años que rige esa ley y que salió ese fallo, sabemos lo nefasto que fue para el crecimiento, para favorecer el crecimiento del narcotráfico, ¿no? Matilde,
generalmente cuando la Corte toma un caso, son cientos o miles a veces, y toma pocos de ellos para, bueno, fallar y dictar sentencia, como en este caso. Previo a esto, había muchísimas causas, ¿verdad? Sí, había, sí. Y bueno, había llegó esta, causas. digamos, a la Corte. En realidad llegaron muchas, incluso Ujú. muchas nuestras, porque Ah, lo que hubo en esa época, por eso yo señalo que es un mérito de la defensa pública, hubo un cambio en la forma de afrontar los casos de tenencia para consumo. Dejar de pedir salidas alternativas como probation o esas cosas y empezar a plantear masivamente la inconstitucionalidad. Lo que pasa que como es un delito que tiene pena chica, muchos de los casos que llegaban a la Corte se prescribían antes. claro. Entonces, tal es así que si ustedes se fijan en el fallo Arriola, en realidad el dictamen del procurador es de un caso que llegó antes y se prescribió. Y bueno, el mismo dictamen se repite en Arriola, y Arriola se lo pudo resolver antes que se prescribiera. Lo cual fue muy importante porque, bueno, Sí, se solucionó bien para Arriola y los otros imputados que hubo en esa causa, porque hubo varios con tenencia para consumo, y lo que pasa que, bueno, este apellido encabezaba la lista del expediente, ¿no? La carátula del expediente. Claro. Hay muchas personas que defienden, digamos, el seguir encauzando a estas personas porque es necesario para la investigación y el encauzamiento de las personas que venden. Para comprobar de alguna manera la comercialización, vos también tenés que dejar sentado que hubo compradores. ¿Qué se dice frente a eso? Sí, los compradores, por empezar, comprar no es delito. Lo que es delito es vender. No, si fuera así, entonces sería inexplicable que se haya sancionado una ley de microtráfico como en la provincia de Santa Fe y en otras provincias, porque lo que han hecho al provincializar los delitos menores es cortar la cadena de tráfico, con lo cual se corta la investigación digamos, hoy este tipo de delitos, la tenencia para consumo, etcétera, hoy lo aborda la justicia provincial, pero aborda nada más que esa parte. La parte de comercialización la aborda la justicia federal. Entonces ahí se cae el argumento, porque si es necesario vincular la venta minorista con el tráfico a gran escala, ¿por qué dividen la cadena de tráfico en dos jurisdicciones distintas? No, es cierto que hay que probar. Si se prueba que... Primero lo que hay que perseguir es el narcotráfico a gran escala, para cortar el microtráfico. Y no hay, si ustedes ven las estadísticas de los tribunales federales, e incluso de los provinciales ahora, todo lo que tanto los provinciales como los federales persiguen pequeñas causas. No hay casi causas no existen casi causas de narcotráfico grande, no existen. De comercialización. Entonces, de comercialización, sí, comercialización o almacenamiento. En realidad, por eso es falso ese argumento, porque nunca se sube en la cadena de comercialización. Y en el medio, perdón, para dar un dato que tiene que ver con lo que maneja Procunar, que cualquier persona puede entrar a la plataforma y buscar información, desde el 2011 hasta 2023, hasta diciembre del 2023, hubo 35.584 causas en Argentina por consumo por personal. Digo, claro, personas que fueron encausadas, no sabemos si justamente para aprobar la comercialización, pero que tuvieron que someterse a un proceso judicial. Claro, tuvieron que, aunque después los sobresean, pero han sido detenidas, aunque sea horas o días, y han tenido que sufrir una causa judicial, que obviamente cuando llega a la Corte la declara inconstitucional, pero mientras tanto la persona sufre un par de años con una causa judicial, ¿no? Además de que abre la puerta a la arbitrariedad policial, y además que tapa otra falencia, que es la falta de políticas públicas en relación a los problemas de salud que puede causar el
el consumo de sustancias, ¿no? De sustancias estupefacientes. Sí, buenas noches. Entonces, en realidad con la política punitiva se justifica la ausencia de otras políticas, ¿no? De otras Sí, políticas preventivas incluso. Que tiene que Sobre ver todo esto que decís, Matilde, perdón, discúlpame que te interrumpa. Sí, sí, Buenas sí, noches, no, Maricruz te habla. ¿Cómo Perdón, te va? ¿Cómo el te va? total eran 97.000 causas, no 35. Lo estoy chequeando ahora. Se Claro. te De perdieron todo el como país. 60.000 No, porque en el estaba camino. viendo otro No, grado. solamente- Sí, eran 97, Suele perdón. pasar No, eso, pero no, eso no, que pasa que decía se Matilde pierde digamos, bueno, que se ve, digamos, el accionar de la policía, digamos, y cómo esta selectividad policial opera, porque cuando te pones a desglosar esto que dice Agustín de la Procunar, la mayoría de las causas son iniciadas por tareas de prevención de la fuerza de seguridad. Claro, La tarea de prevención claro. es eso, digamos. Ya Con sabemos lo cual, que es. y también es un ámbito muy propicio para la corrupción. Exactamente. Por eso también es muy peligroso, porque bueno, por eso también hay que evitar ese tipo de políticas, ¿no? Yo no digo que dejen funcionar a los vendedores minoristas libremente, pero con prevenir que no se instalen es suficiente. Y además no perseguir a los consumidores. Claro, con no encausar a esas personas que fueron a comprar ya Claro. sería un montón, ¿no? Primero que el que va a comprar no comete delito, porque comprar no es delito. Lo que es delito es vender. Pero bueno, también a la gente le asusta. Qué difícil para No, pero además también genera, digamos, no salir del sentido común, ¿no? Porque digo, Claro. parecerían como que son dos cosas. Sí, ¿Cómo haces? sí, sí. El yin y el yang. es que vos imagínate que haya una persona, por ejemplo, ¿no? Pensando en drogas legales, de que haya una persona que, o un adolescente que sufra un coma etílico, por ejemplo, por beber de más. ¿A quién se le ocurre que vayan a ir a meter preso al kiosquero que le vendió el escabio, digamos? Lo ¿no? bien que haría. Entonces, es como, no tiene ningún tipo de Bueno, pero sentido lo que tampoco pasa que es la que herramienta, digamos, la que venta de alcohol es legal, en cambio la Exacta- venta de estupefacientes está prohibida. No, pero digamos, si lo llevamos a extrapolar a una cuestión, digamos, comercial, digamos, que es lo que estamos hablando Sí. de comercio, de venta, Sí. digamos, es un absurdo por completo. E incluso también lo que decías, Matilde, de que estas respuestas ensayadas por el Estado de la política criminal tienen que ver con una ausencia de políticas de hablar, digamos, de esto, de hablar de que, bueno, hay gente que está eligiendo consumir sustancias y lo está haciendo sin información, y entonces empezar a prevenir y empezar a abordar esos consumos problemáticos o no problemáticos, pero problematizar esos consumos, tensionarlos, Claro. porque bueno, Sí, que parece pen- incluso una parte del problema. No, pero pensarlo con Cuando una vos sociedad de tenés consumo. una ley, perdón, Incluso no hay una ley de consumo, no estupefacientes, se puede negar que es lo que está cierta vigente. forma de consumo. Y hay una ley Cierta de can- Jacob, digamos, hay una ley de abordaje de los consumos problemáticos que se sancionó en 2014, digamos, y recién Claro. ahora se está empezando a implementar, porque antes era programa, proyecto de acá, de allá, y era un parche. Recién Claro. ahora se está empezando a retomar eso 10 años después. Y no hay. Yo me acuerdo que las personas, en una época yo trabajé en el programa de VIH y iban muchas personas a consultar qué hacían con sus hijos que eran adictos. Y no hay casi dispositivos, no hay dispositivos de salud. No hay dispositivos de salud para abordar estos casos problemáticos, ¿no? Digamos, entonces es una gran hipocresía, porque en realidad los jóvenes están abandonados, porque no hay políticas educativas, ni políticas preventivas, ni políticas de salud. Y sí hay políticas punitivas. Claro. Yo ahí, Y de la todas política formas, punitiva Matilde, es lo que le pone precio al negocio. Si no hubiera prohibición, no habría negocio, ¿no? yo creo que eso está claro. En cuanto, bueno, que digamos, no hay lugares, yo creo que hay pocos lugares. Porque Hay pocos lugares, sí. digamos, nobleza obliga, hay lugares que Sí, están sí, sí, hay trabajando, lugares, sí, sí. digamos, un poco por respeto a la gente que está trabajando en malas condiciones, mal pagas, digo, ¿no? No hay lugares suficientes, eso quise Ahí decir. No hay está. lugares suficientes Bien. para abordar Eso sí. la gravedad de la problemática y las características de la problemática. Matilde, te consulto, alguna vez te escuché decir, porque hace muchos años que la escuchamos y la queremos mucho a Matilde, y recuerdo una de las últimas intervenciones donde dijo algo que me fascinó, que tenía que ver con que la actual ley de drogas es una ley bastante vaga. En el sentido que no pone a trabajar justamente al aparato de investigación
Y hacías referencia a lo que tenía que ver con la figura de tenencia simple. No es el caso de lo que estamos hablando, de Fallo Arriola, pero me gustaría que puedas desarrollar sobre esta idea de por qué se crea la figura de tenencia simple y este ser vago que está dentro de la ley de drogas actual. Y claro, porque no se sabe qué es la tenencia simple. Hay tenencia para comercializar, que sería en gran cantidad, tenencia para consumir, que es en pequeñas cantidades, que también cuesta definir, que eso lo suelen calcular los fiscales a piacere, y la tenencia simple no se sabe qué es. O sea, en realidad la tenencia simple es cuando no se puede probar que es para comercializar, o cuando la cantidad no es suficiente para comercializar. Entonces, bueno, digamos, es de una vaguedad que a cualquier persona le pueden atribuir tenencia para comercialización. Uno de los criterios, me acuerdo que yo le discutía a los fiscales, era que decían que si bien la droga no era mucha, la que se había secuestrado estaba fraccionada como para vender. Y yo le decía, sí, para vender se fracciona y para consumir también se fracciona, claro, porque se compra fraccionada. Claro, claro. Entonces, una persona que tiene droga fraccionada en no una gran cantidad, ¿por qué se supone que no es para consumir? Entonces hay que decirle, no me la fraccione, por favor. Claro. Directamente. Claro. Como entendiendo que nadie tiene un freezer y mete un par de tupper y ya meter en tupper dos tandas de comida. Digo esto como una de las cuestiones que hay que se discuten, porque realmente es de una vaguedad tan grande la legislación que da lugar a la arbitrariedad, da lugar para la arbitrariedad. Hay pequeñas cantidades que se tilda, bueno, si hay balanza, por ejemplo, si en la casa hay una balanza, esas de cocina chiquita, hay balanza, hay fraccionamiento, bueno, eso ya va a comercialización. Si esa persona está haciendo dieta y usa la balanza para pesar la comida. O una persona que cocina. Claro, que cocina y dice, che, necesito 100 gramos de esto. Y nosotros, por ejemplo, en casa hacemos helado y necesitas como 2 gramos, 3 gramos, necesitas pesar las cosas digamos, de los productos. Entonces, como bueno, también... Es sospechoso. Encima son polvos, unos polvos blancos que se me da. La verdad es que nos metemos en un problemón. Recordemos, por ejemplo, como valor probatorio... Como Petrona de Gandulfo. Claro, tener un libro de 5 centímetros de alto. A ojo. Claro, todo a ojo, es verdad. Claro. Recuerdo allanamientos y también causas donde los fiscales mostraron como valor probatorio revistas THC. Además de encontrar una balanza, claro. La revista THC como elemento de... Acá hay un narco, ¿no? Estaba el YouTube prendido con un programa de Cannabitácora. Claro, en el fondo. Ni hablar sin no le demos idea. No des ideas, Yoko, por encontrar favor. también lo que tiene que ver con la cuestión del equipamiento del indoor. Cuando encontrás un indoor de una sola lámpara con 4 plantas abajo y el que está involucrado es un adolescente, claramente no es un narco. El relato que venimos construyendo como sociedad de hace años tiene que ver con básicamente esas cifras que son las que vos decías recién, Agus. Lo que me pregunto es, ¿cómo se rompe esta tendencia, Matilde? Y te lo pregunto porque has participado en debates de la legislatura y por fuera de la legislatura, y quiero que nos compartas cuáles son los argumentos en contra. Básicamente los que vos tenés que discutir. ¿Qué es lo que te hacen discutir? ¿Por qué no modificar lo que estamos viendo que no funciona? Como por ejemplo la 23737. Y bueno, no. Yo creo que no se modifica, digamos, se va como modificando de hecho. Porque, por ejemplo, todo esto, bueno, el fallo Arriola plantó una bandera, aunque no tuvo el efecto que debió haber tenido. Pero después, esta aceptación progresiva de la función medicinal del cannabis también ha sido un avance de despenalización. Y además esto de los registros que autorizan a plantar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso ha sido un avance. Lo que no se animan los legisladores es a modificar las leyes.
porque yo creo que como no tienen respuesta para un problema tan grave como es el narcotráfico como crimen organizado, entonces bueno, forma parte de la demagogia punitiva. Ujú. No se explica por qué Santa Fe aprobó la ley de narcomenudeo o microtráfico, como le dicen ellos, cuando esto ha fracasado en todas las provincias. Ya fracasó en provincia de Buenos Aires, hay declaración firmada por todos los jueces contra la ley de narcomenudeo. En Córdoba también fracasó, hay declaración también de los jueces de Córdoba. Digamos, no es que lo dice un opinólogo, un profesor de la facultad o alguien que se dedica al tema. Lo dicen los propios funcionarios del Poder Judicial, que esto ha sido un fracaso. Sin embargo, Santa Fe, para hacer demagogia frente a los problemas de inseguridad que hay en la provincia y en Rosario, sancionan una ley que ya ha fracasado en otros lugares. Y bueno, y además porque tiene una función encubierta la legislación de narcomenudeo, que también hay que tener presente, que habilita cajas negras. Entonces, esa habilitación de cajas negras favorece algunos pactos. Entonces, bueno, por todas estas razones, ¿no? Claro. Por todas estas razones no se aborda seriamente una política de prevención de las adicciones y de control del narcotráfico en serio. Pero Porque eso, nosotros hemos visto crecer el narcotráfico bajo esta legislación y bajo esta política punitiva. claro, pero digo, en algún punto tiene que ver con no tener una buena ley para perseguir, porque en esta vaguedad también la figura de tenencia simple puede parecer como, y en verdad no tenés que armar una causa y probar la comercialización como en cualquier otro delito. Mientras tenga algo y mientras haya discrecionalidad para agarrar a esa persona en particular, anda para adelante. Si no, no hay nada. Es que, digo, no se está forzando con la ley, con el texto que vos tenés, a que el aparato represivo o de investigación trabaje. Y no, porque como se penaliza la tenencia, lo único que hay que probar es la tenencia. Claro, Y pero después y la tenencia es muy fácil de probar porque se allana una propiedad y si hay material prohibido se imputa y nada más, pero no se investiga, nunca. Pero Claro, además queda ahí. digamos, la política punitiva, el sistema punitivo incluso va contra la misma ley vigente por más mala que sea, porque la ley describe el narcotráfico como una cadena de comercialización. Y no hay causas donde haya investigación sobre cadena. Hay investigación sobre fulano que tenía droga. Si la tenía para consumir, la tenía para vender o no se sabe para qué la tenía. Eso es lo que se investiga. No se investiga quién es el proveedor, de ese proveedor quién es el mayorista, de ese mayorista de dónde le llega la droga. Todo eso no existe. Sí, no hay una investigación sobre eso. Y Matilde, cuando se investiga, bueno, tenemos el caso reciente que están en todos los diarios de la fecha y de ayer, de una investigación en que estaban involucrados un ex policía vinculado a una de las bandas de la ciudad de Rosario, un ex agente jefe de la CIDE. Digo, qué difícil también, ¿no? Cuando Y claro, para los claro, que investigan. Pero entonces fiscal es con una pero una hay que mano investigarse un poco ¿eh? a sí mismo también, es un poco ese ejercicio. Pero además tenés un montón. Sí, pero además hoy ya es una verdad a voces, tampoco es una opinión, está probado, porque además las causas más trascendentes en relación a la magnitud y en relación a la trascendencia pública que han tenido en Rosario, la mitad de los condenados eran policías. Ya todo el mundo sabe que este delito no es posible sin la complicidad de fuerzas de seguridad. No es posible. Matilde, Entonces, sí. decías recién que hay muchas causas y que terminan condenando de manera aisladas los diferentes eslabones de lo que Claro. de lo que configura y es el narcotráfico como una de las economías ilegales. Lo que te pregunto es, ¿por qué no se puede no se puede encadenar? ¿Por qué la justicia no quiere, no va por el camino de encadenar todos estos eslabones y poder configurar lo que sería la red de narcotráfico o cómo se llamaría en concreto? Pero sí es Porque eso, no la red. hay una voluntad política.
no hay una voluntad política de hacer eso, esa es la verdad. Te interrumpo, porque si Por nos ponemos eso, a pensar... por eso inventan una ley de microtráfico, entonces la ley de microtráfico va por una jurisdicción, la otra ley va por otra. Han legalizado, con la ley de microtráfico, han legalizado lo que siempre fue una práctica ilegal de la policía, que es fraccionar las causas para que no se puedan investigar. Sí. Por más que digan que trabajan en una mesa de coordinación, bueno, si hay que hacer una mesa de coordinación es porque alguien lo descoordinó. Exactamente. Entonces, claro. Es que sí, digamos, me recuerdo digamos, la semana anterior que estuvimos hablando de la investigación periodística, digamos, de la falta de datos que hay sobre la aplicación de la ley de droga, digamos, creo que es una de las leyes que más años hace que se aplica y sobre la que menos datos hay y son fáciles tampoco son fáciles de conseguir, digamos, y hay mucha, digamos, mucha, ¿cómo sería la palabra? Hay mucho negación impacto. Y hay mucho impacto información en la ciudadanía. Estamos hablando de 97.000 causas desde el 2011 hasta el año pasado. Y entre no eso, sé de otro delito si es tan cuantioso el número. Y solamente estamos hablando de un artículo que tiene que ver con consumo personal. Y si vamos a la de siembra, digamos, al artículo 5, inciso A, digamos, ni siquiera eso, siembra. Inciso A, sí. Siembra, del 2009, ya que estamos hablando un poco del fallo de la 2009 para acá, mucha gente empezó a pensar que el cannabis era legal. Digamos, hubo un momento de desinformación en que todo, buenísimo, voy a cultivar, digamos, la gente salía con cierta normalidad con la planta y empezaron a aumentar las causas por siembra. Entonces, por cultivo sería. Claro, y es algo muy normal hoy en día, digamos, mucha gente cultiva, entonces también es algo más de esta ley inútil y muy ambigua y muy vaga de la que hablábamos, que también resta, digamos, a esto que va en contra del narcotráfico, porque una persona que está cultivando... Claro, una persona que está cultivando está en contra del narcotráfico porque no le compra a nadie, lo produce él mismo para consumir él. Entonces, realmente, esto, al revés, esto debería ser una política que debería no perseguirse para que las personas no entren en la cadena de comercialización, a adquirirla, ¿no? Al contrario, y además que hay otro problema de salud con las drogas que se venden, que no se sabe qué es lo que contienen. En cambio, la persona que produce para sí mismo, produce algo que es lo que va a consumir, digamos. Si siembra marihuana, va a consumir marihuana. No va a consumir toda la porquería que le meten a los cigarrillos armados. El prensado que llega, claro. Está en la cadena de comercialización ilegal, ¿no? Matilde, eso es veneno, lo que se consume es veneno. Y en la cocaína peor, porque contiene sustancias más peligrosas incluso, ¿no? ¿Cuál crees que es la solución? ¿La legalización de lo que es el cultivo y consumo de la planta canábica? ¿La legalización de lo que tiene que ver con el resto de las drogas? ¿Qué miradas tenés? ¿Tenés una mirada fragmentada? Porque también existe esa posibilidad. Muchas personas tienen sí cannabis, no el resto. Bueno, te escuchamos. Yo creo que el camino es la legalización y el control como se ha hecho con el alcohol y el tabaco, por ejemplo. Lo que pasa que, bueno, en ese camino puede haber estrategias de cómo avanzar, ¿no? Que hay que despenalizar el consumo totalmente. Y obviamente la tenencia para consumo, eso es urgente, eso urge. Y después hay que propiciar políticas como se ha hecho, qué sé yo, el proyecto que está en Uruguay, que se ha llevado a cabo en Uruguay, puede ser distintas estrategias, pero yo creo que el camino es la despenalización para terminar con el negocio. Porque uno de los negocios que más plata, además hay tráfico al exterior, digamos, hay todo tipo de negocios dentro de la comercialización de estupefacientes. Hay minoristas, hay medios y hay grandes traficantes, ¿no? Sí, pero entonces incluso yo creo que hay que ir despenalizando o legalizando, digamos, y creo que tiene que ser parte de una política, no de una discusión solo de gente de derechos, sino de gente de todas las formaciones y de todas las visiones políticas para ir consensuando una estrategia para esto, ¿no? Bueno, empezar a despenalizar
la marihuana y después ver viendo qué se hace con las otras drogas y ver estudiando los efectos y ver políticas de control, como ya reitero, más parecidas al alcohol y al tabaco, Sí, que sí han sido eficientes, por lo menos el tabaco ha sido eficiente. controlar y regular desde el Estado, ¿no? Que es algo que hoy nadie... Claro, bueno, regular la el política Estado, bueno, en nacional tales como que lugares no no se puede fumar, en tal lugar a tales personas no se le puede vender alcohol, en tal horario no se puede vender, qué sé yo, regular el consumo. Con algunas fallas que tiene la regulación, como por ejemplo, algo que es legal, pero que se les escapó de control, inclusive con lo que significa las recetas duplicadas, cuadriplicadas y demás. El problema no está siendo tan grave, en Argentina al menos, pero sí lo vemos ya con documentales en Europa, Estados Unidos y los países centrales, que tiene que ver con las pastillas psiquiátricas. Claro. Básicamente, bueno, y todo ejemplo, el reino tranquilizantes o las cepinas y demás, los cepanes quiero decir. Sí. Y por supuesto que eso es legal, porque por consumir eso o tener una caja de clonazepam en la cartera, en la mochila, no vas a quedar ¿Lo detenido. trajiste hoy? No. Así que te voy a sacar a vos. Claro, La cuestión es que lo sí, consumen los como medicamentos. No solamente Como los caramelito. medicamentos psiquiátricos, hay otros medicamentos Sí. que también tienen efectos terribles y sin embargo su comercialización no está controlada. Sí. Y el acceso también, pienso, ¿no? Conozco un montón de juventudes y adolescencias que se han iniciado en esto de, bueno, mezclar alcohol con pastillas. Y es como, bueno, qué peligroso y nadie está hablando de eso en estos espacios con la gente que recién se inicia en el mundo de la alteración de la conciencia. Claro. Y bueno, digamos, esto estoy hablando de 2 drogas legales que están, digamos, reguladas, el acceso a los adultos con Pagan esto, con impuestos, receta, pero que la que tienen acceso los pibes hoy en día. Entonces, como bueno, nada, problematicemos los consumos primero para poder Claro. hablar de esto, ¿no? De legal, peligroso en qué sentido, para quién, para mí, para un tercero. Claro. Sí, hay que abordarlos de esa manera, ¿no? Como se abordan otros problemas, ¿no? Qué sé yo, hoy es un problema grave la ludopatía, Total. por Sí. ejemplo, en los adolescentes sobre todo. Y no se está hablando de prohibir el juego. Si tuvieran porque es un gran negocio. Claro. Si tuvieran la misma política que con las drogas ilegales, bueno, habría que prohibir todo el juego. Todo juego de apuesta hay que prohibirlo. Ojo, yo no estoy de acuerdo, no creo que esa sea la salida, pero lo doy como ejemplo. Bueno, hoy tenemos el problema de la ludopatía. Hay que prohibir la promoción, hay que prohibir que entre de determinadas maneras, hay que prohibir que sea accesible a los adolescentes, etcétera, etcétera. Pero a nadie se le ocurre decir que hay que prohibir el juego de apuestas. A nadie se le ocurre. Es más, hay casino por todos lados. E incluso lo vemos digamos, en esto, por ejemplo, en partidos de fútbol es constante. Bueno, ahora creo que lo regularon esta cuestión o no están apareciendo tanto, pero en su momento era Que no están las que aparecen, apareciendo. no, todo el tiempo. o la publicidad La de que- algún de vino hecho, o algo o la de Las que juego. están apareciendo tienen un sistema de autoexclusión y de más políticas de reducción de daños que son las oficiales y que están registradas. Lo que se está abordando ahora en distintos espacios, el Consejo hace poco tuvo Claro. una jornada específica para eso, tiene que ver con lo clandestino, tiene que ver con el juego Claro. clandestino y con las Claro. redes que teje justamente ese juego clandestino, Claro. con billeteras virtuales y demás, que captan rápidamente a jóvenes principalmente, y que sobre todo esto no tienen espacio de autoexclusión y no tienen espacio de reducción de daños, que nosotros Claro. hablamos siempre de esto. Bueno, las oficiales lo tienen, nadie habla de prohibirlo todavía, y las Claro. que patrocinan por ahora son las que están registradas y son oficiales y dicen tener esos sistemas de contención. El Bien. problema Claro. parecería ir Pero por por las eso otras. digo, en materia de estupefacientes, las políticas tienen que ser mucho más amplias, abordadas de los sistemas de salud, de los sistemas de educación, los sistemas de prevención, digamos. Y bueno, y ir despenalizando para ir sacándole el precio
a una sustancia que si no fuera por la prohibición no generaría ningún mercado. Bien, seguramente muchos saben porque te conocen, como por ejemplo los varios oyentes que están enviando mensajes al 3413886677, que estamos hablando con Matilde Bruera, te agradecen, te mandan un abrazo y te agradecen tu compromiso, básicamente, bueno. Que está muy bueno, me parece rescatarlo. Quedan 5 minutos de programa, de esta primera hora de programa. Creí que te ibas. Sí, en realidad me tendría que ir, pero bueno, no lo quería decir al aire. Pensemos un poquito para adelante, si les parece, la mesa está de acuerdo. Dentro de 15 años. Y le preguntemos porque estamos con los 15 años del fallo Arriola, claro, y Matilde Bruera. ¿Cómo ves la situación de acá en adelante, Matilde? Y yo creo que en este momento, en esta materia, hay una cantidad de legislación absolutamente contradictoria, con esto de que se ha avanzado en algunos aspectos y no se ha avanzado en otros. Entonces, en realidad, hoy la legislación en esta materia es un caos. Pero bueno, para mí todo el tema del cannabis medicinal ha sido muy favorable para desmistificar todo esto, para que ha generado que esto se hable en ámbitos donde no se hablaba, ha generado que incluso jueces y fiscales opinen sobre este tema, que antes no opinaban, y bueno, y yo creo que hay que lograr que los legisladores, porque en esto, vos fijate que en esta materia ha tenido más protagonismo el Poder Judicial, tanto con el fallo Basterrica como Montalvo, que fue para atrás, y después con Arriola, ha tenido más protagonismo el Poder Judicial que quienes deberían tener protagonismo, que son los legisladores. Los legisladores tienen que discutir políticamente cómo se aborda este tema y hacer una ley de acuerdo a los tiempos, ¿no? De acuerdo a los tiempos. Y dejar de hacer demagogia punitiva, ¿no? Acá el problema de Rosario es terminar con la violencia. ¿Qué tiene que ver la violencia con un chico que lo detienen porque tiene 1 o 2 porros encima, ¿no? Entonces, bueno, y eso está pasando. Así es lo que todos nos preguntamos, ¿qué tiene que ver? Claro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la violencia con eso? Entonces, creo que hay que... yo creo que el Congreso de la Nación, por empezar, tiene responsabilidad. Y bueno, y también tiene responsabilidad la legislatura de Santa Fe cuando aprueba una ley que va contra la corriente, va contra la salud de los jóvenes y genera un ámbito de corrupción muy peligroso y que abunda a la ya corrupción existente históricamente en las fuerzas de seguridad y en otros ámbitos de la política. Uh-huh. Aclarar sí que desde diciembre, por lo menos según lo que dijo la fiscal general, no se ha generado una causa por tenencia para consumo en la provincia de Santa Fe, siguiendo el nuevo criterio de persecución criminal. Esto nos enteramos todos, no sé si te acordás, Matilde, estábamos ahí en la facu de medicina. Sí, hacer mención a esto porque vale la pena. Y bueno, terminar una charla hermosa con Matilde en los 15 años, el cumple de 15. Yo no sé ya qué se hace en los cumple de 15. Se va a Disney, se despenaliza. Claro, se despenaliza. Ahí está, muy bien. En el cumple de 15 se despenaliza. Hablamos con Matilde Bruera. Matilde, es un gustazo siempre hablar con vos. Bueno, gracias a ustedes, un gusto para mí charlar con ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande, hasta luego.
Seguinos en las redes del programa. Instagram, @Somos Canabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora. Un viaje de saber compartido. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. La UNR tiene 6 comedores en los que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena a toda la comunidad universitaria. Conoce más sobre nuestros comedores en www.unr.edu.ar/comedores. Nuestra historia, tu radio. Radio Universidad, 30 años. Mi nombre es Mónica Alfonso. Fue por el 2006 que casi por casualidad me invitaron a participar en la radio. Y una vez a la semana por la noche yo contaba cuentos de distintos autores y bueno, y la pasé muy bien. Yo nunca había trabajado antes en radio y me sentí acompañada y feliz. Gracias por este espacio y por poder permitirme llegar a ustedes. Radio Universidad, 30 años. ¿Tomás? ¿Fumás? ¿Aspirás? Todo consumo es un riesgo. Podemos ayudarte. 3413-368-116. Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos. Municipalidad de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Recuperamos el valor de nuestro patrimonio como nunca antes en la historia de la UNR. Trabajamos con un enorme esfuerzo para garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio en todas las facultades, escuelas y dependencias. La universidad es de la comunidad que la sostiene, por dentro y por fuera de sus aulas, de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. La universidad es nuestra, es tuya, es pública. Cuídala. Comunícate con la radio 153 886677. Canabitácora, un viaje de saber compartido.
Canabitácora, un viaje de saber compartido. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. En invierno, rompele los huevos al mosquito. Para prevenir el dengue, limpia y elimina todos los recipientes que acumulen agua. Los huevos de la Aedes aegypti resisten el frío. Evitemos su reproducción. Más info en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @Somos Canabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bien, entramos en la segunda hora de Canabitácora. Este viaje de saber compartido que hacemos todos los jueves de 21 a 23. El programa número 75, dijimos, Los Besos. Los Besos. Primero creíamos que era el payaso. Claro. Se ve que era una fake Pero news. No era. Al final, gracias, Mari. Y en esta primera hora tuvimos el gustazo de hablar con Matilde Bruera, quien fuera defensora pública durante muchos años, también trabajó en casación hasta jubilarse y después fue legisladora en Santa Fe, en este caso en los 15 años del fallo Arriola, fallo que se generó por una causa iniciada en el barrio Belgrano con, siempre lo marco porque a mí me parece muy gracioso, el nombre Arriola es el nombre de la persona que vendía y no de la persona que, como marca el fallo, no debería tener una pena por su consumo personal. Bien, y como lo prometido es deuda, otra frase que jamás se dijo en la radiofonía, avisábamos en la primera hora que en esta segunda hora íbamos a hablar de la noticia que obviamente ocupó casi todos los portales, al menos. Después el diario de papel realmente no lo vi, pero la mayoría de los portales hicieron eco. ¿Hay diario papel? De esta, sí, todavía sí. Para el asado sirve todavía. Bueno. Tampoco tengo parrilla, así que todo bien. Sí, un amigo me decía que no me iba a hagamos quedar... un sorteo la próxima. Claro. No, pero conseguimos una parrilla. No, sería una parrilla eléctrica, porque no tengo lugar donde poner una con carbón. ¿Nunca usaste? Ojalá. ¿Nunca usaste una parrilla eléctrica? Yo tuve muchos años. ¿Sí? ¿Y está bueno? En la hornalla también. Algunos cortes se hacían bien, cortes finos, tipo matambre, ¿no? El cot finito, el pollo también, las presas de pollo. El corte francés de estar también, se va a hacer piola. Todo lo que es verdura, imagino que fácil. Sí, también. Claro. Y digo, bueno, cuando no tenés y vives en un departamento, quiero comer algo, no es lo mismo. No, está claro que no es lo mío. Tengo un amigo que también vive acá en el centro del departamento y tiene una parrilla eléctrica. Y nada, voy a su balcón o él viene con la parrilla bajo el brazo. Sí, la lleva, es portátil. Exacto. Mirá qué bien. Y nos juntamos a comer un asado, sí. Pero tiene que ser eléctrica, no es con carbón, como decías al principio. Se le puede poner humo líquido. Ni leñita. Mirá, sí, yo conocía la de la peor, hornalla, la que pones en la hornalla y se hace... Una tristeza. En el círculo. Claro, Uy, cómo volviste al 1980. Bueno, la conocía. Claro. Mi vieja tenía esa. Pero no sé si quiero atreverme a comprar porque trae demasiados recuerdos y 30 años para atrás también. Claro. Sí, pero Clau mencionaba al principio de esta segunda hora que las nuevas resoluciones que emitió Nación tocaban lo que es la actualidad del ReproCan, este registro del programa de cannabis, y para hablar justamente de cómo cayó en la comunidad canábica esta nueva resolución, la tenemos a nuestra querida Soledad Pedrana, que no está de viaje. No sabemos si está de viaje. ¿Está de viaje, Sole? Te juro que no. No, estás acá en Rosario. Sí, estoy en Rosario, llegué el lunes, estuve de viaje.
Ahí va, tuviste viaje. Bueno, para... ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Realmente todavía discutiendo los pormenores, los detalles, la letra fina de esta resolución que se conoció a principio de semana. Contanos un poquitito primeras apreciaciones que pudieron charlar para adentro del movimiento canábico respecto a esto que emitió Nación a principio de semana. Bueno, yo creo que honestamente, y para ser sinceros, es una resolución que recientemente baja y es un movimiento que, si bien está bastante, ¿cómo decirlo? Bastante asustado, bastante enojado, bastante estupefacto, es un poco más el concepto que quiero usar. Suele ser un movimiento que también se toma ciertos días para desmenuzar las letras de las cosas, ¿no? No nos olvidemos que esta resolución nueva baja el día martes, si no me equivoco, miércoles, y que, por ejemplo, suele suceder que las comisiones directivas se reúnen sobre fin de semana, así que la semana que viene va a ser más candente lo que se pueda percibir. Hoy las letras que tenemos, los análisis más finos que encontramos vienen más de la mano de los estudios jurídicos, que acompañan a las organizaciones. De hecho, son pocas las manifestaciones que estamos encontrando que no se desprendan de alguna publicación de los estudios jurídicos que se están dedicando a leer puntualmente la resolución con esos ojos, ¿no? Obviamente que no es una noticia que está cayendo bien. Nos parece que hay una serie de retrocesos respecto de lo que son algunos derechos, por lo menos ya garantizados para ciertos actores que menciona la resolución, ¿no? Entonces, es un movimiento que ayer convocó una reunión, digamos, a través de un Meet que circuló por todo el país para quien pudiera reunirse, para tratar de establecer posiciones conjuntas más allá de qué sector viene el activismo del cannabis, si de los profesionales, si de los productores, si de los usuarios, poder confluir nuevamente sobre las bases de las luchas, pero claramente hay una preocupación por esto que está bajando, que no es algo que no esperábamos, porque ya se venían anunciando ciertos cambios, y te digo que dentro de todo podría haber sido peor todavía, ¿no? Yo creo, buenas noches, Sole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mari? Bien, todo bien. Acá todo bien, tomando unos matecitos y escuchándote con mucha atención. Yo creo que una de las novedades, digamos, que tiene de lo que esperábamos y que se venía hablando, que tiene que ver con los antecedentes penales, bueno, nada, va en contra por ahí un poco de lo que es el argumento que tenemos los canábicos sobre pedir que las regulaciones se contemplen, digamos, sean reparadoras en cuanto a eso. A tener causas penales, es mucho más profundo, porque honestamente la mitad de las organizaciones canábicas que existen en el país se han levantado sobre la injusticia de haber recibido primero una pena, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, que la organización de presos y presas por plantar nunca va a poder tener un cultivo, o sea, me están jodiendo, digamos, personas que han fundado organizaciones canábicas por las atrocidades que han vivido, digamos, en relación a este sistema punitivista. No pueden formar parte, ¿qué harían con sus organizaciones que hasta este momento tenían funcionando? Y también lo grave es que no queda claro, digamos, si de lo que estamos hablando es de haber tenido delitos por comercialización o si estamos hablando simplemente del usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba leyendo justamente unas de las páginas de abogados que pone el foco como si fueran contra el usuario, no contra el que tiene un delito por que comercializó. Entonces, bueno, es profundo, ¿no? Siendo que, por ejemplo, tenés regulaciones a nivel global que ponen en la primera de todas las licencias a personas que han sido alcanzadas por la ley penal, como decías, Maricruz, por considerar que esto es una acción de reparación histórica. Pero bueno, no nos asustemos tampoco en este sentido, porque reparación histórica tampoco hubo cuando baja en un gobierno anterior, por ejemplo, el Aricame, ¿no? En donde las cooperativas quedaron como último eslabón del tarro. Digamos, es algo que el movimiento viene viviendo una y otra vez hace 30 años. Entonces, bueno, acá hay cosas, digamos, que son coyunturales. Los cultivadores, por ejemplo, solidarios, que antes no tenían número de plantas, van a poder cultivar para 2 personas. Entonces, bueno, creo que hay un montón de derechos de los distintos perfiles que se ven acotados en relación a lo que veníamos
de alguna manera viviendo, ¿no? Sole, y para tener así un pequeño panorama o un pantallazo de algunas de las cuestiones que estuvimos hablando, incluso previamente, cuando salió el boletín oficial, las nuevas regulaciones, ¿qué ves, digamos, por lo menos en la superficie, de cambios que pueden llegar a ser diferentes o profundos en cuanto a lo que se venía sosteniendo hasta ahora? Bueno, acá nosotros tenemos, por ejemplo, que las organizaciones deben justificar, digamos, que sus objetos estén dentro de lo que es la ley 27350, pero a su vez salen del CISA, que haría las veces del organismo ante quien vos presentabas tu estatuto, por ejemplo, y justificaba que tus actividades y que tus objetos iban en relación a la situación de a las cuestiones de salud, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que no son cambios, pero o sea, son lo mismo, pero son un cambio, como esto que de alguna manera parece ser el CISA. Después, esto que te digo, que realmente las personas que formen parte de la comisión directiva no tienen que tener antecedentes penales, va a ser un brete grande, por lo que justamente te vengo comentando. Muchas organizaciones del país se levantan sobre el hecho de haber tenido alguna situación personal con la ley de drogas. Perdón, pero aparte en este punto habla en específico de que guarden relación, dice que no posean antecedentes penales que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal. O sea, hay mucha gente que tiene causa y que luego, digamos, conocemos un montón de gente que le han abierto una causa por cannabis y que luego ha recibido el ReproCan en medio de la causa, digamos, en medio del proceso. Entonces, exacto, Mari. Y aparte estamos hablando justamente del uso, ni siquiera estamos hablando de la comercialización. Exactamente. Estamos hablando de algo mucho más retrógrado. Después, por ejemplo, no está claro, hay un montón de cosas que aún no están claras, ¿no? Cómo tener una nómina previa a saber para quién vas a cultivar. Está... Que es un poco lo que le piden las organizaciones, claro, digamos, que uno pueda disponer de una nómina. Exacto. Nosotros no presentamos una nómina previa, nosotros presentamos la aprobación de cada sujeto en ReproCan una vez que el paciente llega. Entonces, bueno, como que hay cosas que previamente preestablecidas no pueden estar. Después, por otro lado, tenemos también la situación de que los profesionales deben estar capacitados bajo alguna forma de diplomatura o de maestría, que esto no era un requisito que teníamos en la ley anterior. Entonces, si bien se mantienen los rangos de cultivo, por ejemplo, o la duración del ReproCan por 3 años, y también, digamos, en relación a las patologías y a las duraciones de permiso que te decía recién, no encontramos cambios profundos, pero de lleno hay como una rareza. Por eso yo insisto también con tomarnos los tiempos para desmenuzar algunas cosas. Porque, bueno, hay derechos sobre los que se avanza, derechos sobre los que no se avanza, perdón. Hay cosas que se mantienen iguales y hay derechos sobre los que vemos un marcado retroceso, ¿no? Como en este caso puede ser el de los cultivadores solidarios, el de tener que acreditar una diplomatura o una capacitación cuando hay un montón de otras sustancias que se manejan dentro del ámbito de la medicina, que lo podrá mejor contar la doctora Sofía Mayorana a su parecer también, sobre los que no se piden algunas situaciones, ¿no? Ojo que la experiencia también, y acá hay que ser muy coherente, y en esto voy a ser consecuente, no se enojen con lo que digo. La experiencia nos ha mostrado a lo largo de estos años y con más de 500 personas solamente del posgrado UNR capacitadas, la experiencia nos ha mostrado que es necesario para un profesional que tiene que indicar número de plantas, empezar por una capacitación lógica. Entonces, no estamos en desacuerdo con que los profesionales deban capacitarse, pero que sea una condición obligatoria, nos parece que quizás es lo que hay que poner en revisión, porque realmente la experiencia también nos ha mostrado que muchos de los profesionales, incluso capacitados, se ven en la necesidad de profundizar hasta en una propia práctica acompañada para avanzar en el uso de esta sustancia, que si bien no es inocua, es bastante segura.
Entonces, que sea obligatoria es una cosa, que sea condición sine qua non es una cosa, que sea una sugerencia es otra. Bien, y además, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, creo que está en la norma publicada en el Boletín Oficial de esta semana, con aquellos profesionales que bueno, dieron la prescripción para hacer el PROCAN y que no tienen la diplomatura o la maestría. Supuestamente hay 6 meses de tiempo para que vos puedas regularizar esa situación. Bueno, eso después creo que puntualmente también se lo vamos a preguntar a Sofi Mayonana, teniendo en cuenta, bueno, sí, una de las grandes diferencias, ¿no? Sí. Bien. ¿No? Los plazos son muy cortos, digo, de lo que se manejan hoy en los las plazos formaciones. son irrisorios, chicos, no se implementa. Mirá, ¿cuántas veces nosotros, las reglamentaciones en 90 días deben estar sucediendo si no vos podés ir a reclamar? ¿Cuántas veces le reclamamos a la provincia la reglamentación anexo único de la ley que tenía que constituir el Consejo Consultivo Provincial, que nunca sucedió? Las implementaciones, las reglamentaciones tienen sus tiempos jurídicos y no suceden. Es como ilógico pensar que en 6 meses, cuando muchísimas organizaciones recién obtienen su personería jurídica después de 4 o 5 años, es muy ilógico pensar que si en 6 meses no lo tuviste al día, es como, hay cosas ahí que tenemos que entender que están puestas en la letra, pero que después de facto pasan otras cosas. Sole, yo te quería preguntar, antes que habláramos de esta obligatoriedad de los profesionales de la salud, de tener que hacer una capacitación, una diplomatura o una maestría. Se habló mucho, incluso lo hablamos con vos, sobre estas reuniones que había tenido el Consejo Consultivo con gente del Ministerio de Salud, donde se discutió un poco el tema de las patologías. ¿Te acordás que, bueno, se puso como muy en agenda, sí, que se iban a tocar todas las patologías, que se iban a estudiar? Bueno, esto, por lo que vemos a primera vista, a primera lectura, no ha sido así. Continúa, digamos, todo lo que venía siendo. Exacto. Hay 2 cosas que no sufren modificación, que son las patologías o las restricciones sobre las mismas, y por otro lado, la cantidad de años de duración del permiso, ¿no? Uh-huh. Así que esas 2 son 2 buenas, digamos. No así la cantidad de plantas. Ahí Clau hablaba antes de que antes la redacción era hasta 9 plantas y ahora se especificó de 1 a 9 plantas, y lo que discutíamos era respecto a por qué agregar el número. Estarán pensando en determinada cantidad de plantas para una patología y alguna cuestión más compleja que se venga para adelante. ¿Intuís algo de eso? De 1 a 9 plantas o hasta 9 plantas, para mí son 2 formas de llamar a la misma cosa. Yo no veo, digamos, modificación en el número de plantas ni en el rango de cultivo. Bien. Lo que sí está acotado es la cantidad de personas que puede un cultivador solidario cultivar, por ejemplo, como también está acotada la cantidad de personas para las que puede cultivar la ONG. Está el asterisco que pusimos de que después de 150 pedíamos permiso por ventanilla, se vería acotado. Pero digamos, en relación al número de plantas, eso lo va a seguir indicando el médico y no hay ningún tipo de anexo en donde asocie la cantidad de plantas con la patología. Perfecto. También hay algunas que otras modificaciones en el consentimiento informado bilateral. No sé si Sofi lo tiene un poquito más desmenuzado, como te digo, cada uno va como desmenuzando la parte que va necesitando en relación a lo que estamos viviendo, que es una locura. Tenemos el teléfono estallado pidiendo respuestas. Está muy bien. Bueno, ya lo anunciamos a Sofi. Eso, vamos para a hablar entrada, por favor, para hablar del tema de lo que significa la capacitación, ¿no? Que me parece que en un punto es importante. Después lo podemos discutir, cada uno tendrá su propio pensamiento respecto a esto. Bueno, para mí me parece que sí, que es importante tener al menos una capacitación si vos vas a prescribir. Sí, la cuestión es algo, cómo garantizás que esa persona pueda tener la capacitación. Por un lado vos le estás exigiendo a ese profesional que esté capacitado, pero no estás quizás haciendo los esfuerzos suficientes para que existan
esa cantidad de capacitaciones que, como sabemos, desde hace mucho tiempo las llevan adelante las organizaciones. Ahí estamos. Así que bueno, yo les propongo, no sé si ustedes, compañeros en la mesa, me acompañan y dejan de mirar los telefonitos, que es cuando llegue el streaming se termina todo esto. Todo esto se termina. Hacemos un pequeño corte musical. Sofi, nos aguanta, perdón, Sole, nos aguantás un ratito, me traicionó el subconsciente, porque después sí, la llamamos también a Sofi y la sumamos a la charla. ¿Puede ser? Acá estamos. Bien. Los espero. Gracias. Gracias. Besotes.
you feel it, you really know me, don't you? Body talk. Give me body talk. Body talk. Body talk. Give me body talk. Now Keith, body talk. You better use this. Body talk. Tácora, un viaje de saber compartido. Última media hora de Canabitácora, este viaje de saber compartido. Que se pasa volando. Se pasa volando, como siempre suele decir Claudio Sokolsky. Y seguimos la conversa con Sole Pedrana y también sumamos a la conversación a Sofía Maidana, médica integrante de AUPAC. Estamos desmenuzando un poquitito esta resolución, esto que se conoció a través del boletín oficial y las modificaciones pretendidas de Nación para el ReproCan. Sofi y Sole, ¿cómo están? Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Acá Buenas Sofi. Hola Sole, hola Mari. Hola Buenas Agustín, noches. Hola Diego y hola Claudio. Buenas noches. Sofi, Se acordó de todo. Hola, Sofi, Sí. buenas para todos nuevamente. Sofi, primeras impresiones de lo que fue esto que se conoció en el boletín oficial. Primeras impresiones. Creo que técnicamente no habría nada incorrecto, pero no se puede hacer una valoración de una normativa sin contextualizarla. Eso es lo que puedo decir como una primera impresión. Ujú. Creo que es una normativa inadecuada para el contexto sanitario que tenemos en Argentina, que probablemente tienda a burocratizar más el proceso y a dificultar el acceso y a continuar criminalizando gente que, bueno, de alguna manera venimos trabajando la posibilidad de generar un marco normativo para el uso de cannabis para la salud. Estoy muy en consonancia con todo lo que vienen diciendo en relación a la reparación histórica, ni hablar, digamos, este tema de no poder tener un antecedente penal es totalmente contradictorio con la historia y la contextualización de la normativa. Sí, con Solo el espíritu poder que la empuja. ¿Cómo, Mari? Con el espíritu que la empuja también a la normativa, digamos. Esto que decías vos de que no es correcto, no se condice con el contexto. Nada, te escuchaba y siento que tiende a mantener el status quo o tirarlo para abajo, digamos, porque es esto. Burocratizar en esta instancia es alejar a la gente del acceso a algo que le está funcionando. Sí, totalmente. Fuera de contexto podría sonar acertado, digamos, que se necesite tener, por ejemplo, una diplomatura, una maestría para poder llevar adelante un tratamiento. Obviamente que el profesional tiene que capacitarse y tiene que saber, pero la realidad es que no existen para el resto de las drogas farmacéuticas capacitaciones específicas. Y tampoco tiene relación a la toxicidad que tenga esa sustancia. Digamos, si un médico con matrícula habilitada puede prescribir morfina, no veo por qué un médico con matrícula habilitada no pueda prescribir cannabis, entendiendo las características farmacológicas de la sustancia. O sea, desde un punto de vista objetivo hay algo que no me cierra. Sin embargo, bueno, podríamos decir que es interesante pedirle a los médicos que se capaciten si van a trabajar con esta sustancia, ¿no? Porque de pronto hay colegas que la usan tan livianamente. Pero bueno, tampoco hay una oferta por parte del Estado para generar una capacitación gratuita, tampoco hay de parte del Estado un financiamiento de las universidades que tienen que capacitar a los profesionales para que puedan llevar adelante su trabajo. Entonces, bueno, me parece que es como seguir ajustando el alambre y bueno, y en el medio quedan las personas que necesitan usar cannabis. Hay varias cosas para revisar. En relación a... Voy a decir lo que pienso en relación a esto, y bueno, sé que muchas personas del ámbito canábico pueden disentir con mi persona, pero yo creo que está bueno y que era necesario limitar la cantidad de personas que pueden asociarse a un cultivador o a una cultivadora solidaria. Porque había una cuestión en la normativa y es que ¿para qué existen las organizaciones sociales?
que cultivan asociativamente para un número de personas, buscando que ese cultivo tenga mayor calidad, buscando que ese cultivo tenga más controles, buscando que las personas se beneficien aún más, y al mismo tiempo cualquier persona podía vincularse infinitamente con un montón de gente para la cual cultivaba. Tarea que no veo mal, pero sí había allí una cuestión incoherente. Y bueno, la verdad es que hubiese sido interesante poder, si querían burocratizar y reglamentar y regular, haber puesto el ojo un poco en las producciones que están destinadas a muchas personas, no a 2, 3, 4, 5 personas. No es lo mismo hacer un sanguchito para mí y para mi familia o hacer sándwiches para distribuir en la población, digamos. Requiere de otros cuidados, requiere de otras instalaciones. Entonces, bueno, me parece que la normativa tendría que haber ido un poco más en ese sentido y no, bueno, limitar la cantidad de personas que las asociaciones pueden abastecer. Como asociación civil uno no tiene un límite de socios. Entonces, esto también yo siento que hay una incongruencia ahí que sería interesante, bueno, que la conversemos con abogados, con abogadas, que se van a formar ahora en el posgrado. Sole, quería No, agregar Sofi, me algo. quedaba Sí. pensando en lo que decías, perdón, acá Sole, me quedaba pensando en lo que decías un poquito, que también, digamos, a la hora de escribir esta normativa, creo que se deja de lado lo real, ¿no? Más allá de que los clubes no tienen límites de socios, en general las asociaciones, clubes, ¿no? No los clubes canábicos, las asociaciones no tenemos límites de socios, pero también me quedaba pensando, digamos, en que la letra está dispuesta para restringir, ¿no? Nunca para facilitar, o sea, a ver si alguna vez sale una resolución para facilitarle a las organizaciones las cuestiones que le pusimos arriba, como el abastecimiento en un país que no termina de decantar la regulación sobre la producción, sobre la cantidad de THC que queremos que tengan las cosas. Entonces, como que veo, digamos, que hay un espíritu de restringir cuando justamente esta normativa nace, la reglamentación 883, nace contando que lo que se vio limitado durante todo este tiempo, desde el 2017 esta parte, era el acceso, y que en ese tiempo se forjaron grupos que, o sea, como esto, ¿no? Es ir en contra realmente del espíritu de la ley y tender a restringir, y a veces sin argumentos, porque argumentos, como bien vos decís, tenés un montón de válidos. Podés hablar de las escalas perfectamente y de los controles de calidad, sin tener que simplemente restringir algunas cosas, ¿no? Me quedé enganchada ahí. Sole, No. podría, disculpame, Sofi, para Sí. repreguntar un poco de lo que venimos hablando. Lo que teníamos estaba bien, hasta donde estábamos estaba bien, había que hacerle algún cuando teníamos cambio. lo que teníamos, mira, me sacaste la segunda mitad de la conversación que quería tener ahí, que, mira, cuando nosotros pusimos el asterisco que decía que podíamos cultivar para más de 150 pidiéndole permiso al Ministerio de Salud, nosotros ya abastecíamos a 300 personas. ¿Está? Entonces, cuando empezamos a trabajar en el CCH, porque fue un trabajo no pago durante un montón de años, que actualmente sigue siendo, ¿está? Y también hablemos de eso, porque acá hay que sacar un poco el foco de salud. ¿Qué le queremos pedir a una ley de salud? Si es lógico lo que están pidiendo, tampoco es, más allá de los detalles de los derechos individuales sobre los que estamos retrocediendo, es una ley que se instaura en salud. Yo me expresé ayer muy tranquilamente con el movimiento, una vez más, para poner el foco en lo mismo. Dejemos de pedirle a salud lo que salud no nos va a dar, que son la liberación de nuestros derechos productivos. Dejemos de pedirle a salud que nos deje vender el aceite que hacemos, porque no te lo va a dar. Entonces, dejemos de poner en salud lo que hay que poner en el Parlamento, una vez más, que es la igualdad de derechos productivos, en salud, comerciales, o como quieran llamarle a todo lo que incluyan estas dimensiones de la planta de cannabis, para todos los sujetos, empezando por la reparación histórica de los actores que vienen llevando adelante la cosa. Lo que teníamos no te puedo decir que estaba bien, te puedo decir que nos alcanzaba un poco más la manta. Bueno, que no es poco
respondí Era a menos mi corta la Se repregunta. achicó con el uso, se achicó con el uso. Sí, yo creo que había ciertas incongruencias, pero justamente había un terreno muy interesante para seguir trabajando hacia adelante. Tampoco creo que con esta resolución esté todo perdido. Y me alegro de que muchos colegas van a tener que también poder, digamos, generar una idoneidad en el tema y bueno, y no tomarlo tan a la ligera. Seguramente algo positivo vamos a sacar de allí. Pero bueno, es lamentable. Algo que nos faltó mencionar es que hubo cambios en el consentimiento bilateral que se firma entre el profesional prescriptor y la persona que quiere hacerse el ReproCan. ¿Cuáles son esos cambios? Esos cambios son principalmente especificar la cantidad de THC que va a tener el tratamiento y luego también hace una distinción entre lo que es un producto registrado en el ANMAT. En el caso de Argentina tenemos varias especialidades medicinales y lo que sería, digamos, un preparado proveniente de un cultivo, digamos. Lo deja muy en claro. Y también, digamos, volver a llamar la atención sobre la necesidad de firmar un consentimiento informado. O sea, la figura del consentimiento informado es una figura que aparece en la Ley de Derechos del Paciente y lo que dice esta ley es que el consentimiento informado tiene que ser escrito cuando se trate de una intervención quirúrgica, cuando haya procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos o aplicación de procedimientos que lleven un riesgo relevante. O sea, el consentimiento informado nos deja de manifiesto que hay una burocratización del proceso de acceso a la salud por 2 o por 3 o por 4, pues son muchos los papeles que hay que completar. Es realmente muy tedioso el proceso de llevar adelante el ReproCan. Y bueno, parece que este exceso de trabajo que se le está agregando, también yo creo que va a imposibilitar todavía más que hagamos estos registros en el hospital, que hagamos estos registros en el centro de salud, y continúa sectorizando esta política para, digamos, un sector de la sociedad que es muy específico, que tiene un nivel adquisitivo específico, y bueno, nada, ya está. No digo más nada Yendo porque, justamente en detrimento, Sofi, yendo justamente en detrimento de la oportunidad de poner a cannabis como una sustancia mucho más segura y eficaz, está a la hora de que la salud pública reduzca incluso sus gastos o disminuya sus recursos, no de personas, pero sí quizás de otro tipo de medicamentos, ¿no? O sea, se puede utilizar muy inteligentemente a la planta de cannabis para una reducción del gasto público, incluso con mucha onda y comprensión. Pero ni siquiera podemos llegar a hablar de eso, ¿no? Sí, o poner en práctica la ley como una ley de investigación, digamos. Cuando hablamos del espíritu de la ley, digo, bueno, no sé si estamos hablando del espíritu de la ley o el espíritu del movimiento, porque en realidad el espíritu de la ley no es un muy buen espíritu, porque es una ley de investigación, que está buenísima la investigación, pero en definitiva, digamos, no contempla en su nombre la posibilidad de que las personas hagan una terapéutica, que luego, bueno, fue sufriendo, digamos, distintas transformaciones que la llevaron a ser una ley de acceso, pero la investigación queda un poco en último lugar. Y si verdaderamente el Estado está preocupado por el impacto sanitario que tiene el uso de cannabis, tal vez debería preguntarse si no debería dirigir sus recursos a poder hacer una lectura, ¿no?, de esos tratamientos y a generar instrumentos que permitan la sistematización de los datos. Y no meramente una cuestión persecutoria de poner la cantidad de THC que va a consumir el paciente, siendo que ni siquiera facilitan de ninguna manera la posibilidad de generar una cromatografía para poder llegar a saberlo. Digamos, En relación a eso que mencionas, habla de los informes que los profesionales deberían empezar, que las organizaciones deberían empezar a emitir. Y también, cuando hablamos del espíritu de la ley, creo que el movimiento habla del espíritu de la reglamentación, no de la ley. ¿Está? Creo que de ahí nace esa confusión, porque claramente el espíritu de la ley no lo es, y justamente también, ¿no es cierto?, es donde ha puesto el corte en el último congreso el doctor Morante, pidiéndole a los profesionales que por favor se dediquen a alargar esos datos
que ya supuestamente deberían tener habiendo investigado estos años en sus pacientes. Creo que hay un compilado de cosas para laburar. Cuando hablan de recursos, escuché varias veces la palabra recursos para sostener todo esto. Uno cuando piensa en esto dice, un montón de recursos y ahora no hay plata y qué sé yo, es difícil. Tampoco es tan complicado, tampoco estamos hablando de una cantidad de recursos extraordinarios como para acomodar la cosa. ¿O sí? Para nada. Entendiendo Para la nada. cantidad de gente que afecta, digamos, esta normativa, realmente se podrían invertir mucho mejor los recursos. Hace falta un software que funcione bien, hace falta, digamos, gente que revise las solicitudes que se cargan a diario y que se puedan contestar en tiempo y forma, porque realmente, estando esta normativa entre la ley penal y la ley de salud, genera una desprotección de los usuarios que es enorme, y deberían esto a diario poder contestar y generar el permiso, porque se pone en juego la libertad y la seguridad personal de un montón de gente. Y también si hablamos de recursos, recordemos que los recursos que más costosos han sido mencionados por el programa, por lo menos a lo largo de estos años, han sido los recursos sobre el software, ¿no? El mayor de los recursos ha sido lo que económicamente ha salido el desarrollo del software. Y hemos tenido un programa nacional impulsando el desarrollo de los software provinciales, justamente por todo lo que implica, no solamente a nivel económico, sino a nivel de base de datos, ¿no? Que quizás sea ese momento de empezar a abrir los paraguas provinciales. Creo que hay un montón de cosas que se juegan en relación a esto, ¿no? Me preocupa Santa Fe, que todavía no adhiere a la ley. sí, hay que ver si realmente generar más software no es burocratizar aún más. O sea, estaría buenísimo que se puedan pensar en protecciones para los usuarios, para las asociaciones a nivel provincial. Yo creo que pero bueno, perdón Mari, era muy linda la idea de tener una única herramienta que de alguna manera fuera transversal a todo el país y que no dejaba fuera ninguna provincia, sea una provincia que Exacto. adhiera o no a la ley. Entonces, Exacto. bueno, me apena mucho perder eso. Sí, No, y totalmente. aparte, más ideal sería circular solo con la indicación médica y punto, recordando que el ReproCan es un registro voluntario. Sí, exacto. Iba a decir justamente eso. Pero además también, digamos, es una cuestión de que una decisión política, un expedirse al respecto, bueno, el programa ReproCan no está pudiendo responder, le damos, no sé, 3 meses, 4 meses de concesión a aquellas personas que tengan que renovar el carnet, por ejemplo. Entonces ya es una forma de expedirse al respecto sobre algo que está afectando y es una cuestión de voluntad política, nada más. Sí, me quedo con que recurso también es recurso humano, recurso profesional, y de la misma manera que en el inicio del gobierno de Milei se llamó a las organizaciones en esto de ver qué patología funcionaba o no y demás, a poner algunos reparos, se les pidió información científica para validar lo que estaban haciendo, a la vez estaban desfinanciando la ciencia. De la misma manera que ahora, claro, de la misma manera que ahora... No. Parece un No oxímoron. se les pidió ni se los llamó. No es ese el concepto. Nunca se llamó a la población canábica, ni a los profesionales, ni a nadie a brindar nada. Se les avisó que iba a haber una modificación, se filtró un documento con todas las cosas que querían recortar y todo el movimiento, los profesionales y el resto de las personas se autoorganizaron como hizo siempre el movimiento e hicieron llegar a los despachos a través de los distintos actores un montón de recursos como fue desde el primer día. Es muy distinto que te llamen para sentarte en una mesa a ver qué opinás, como cuando nos llamaron para leer el borrador de la reglamentación 883 y tomaron nuestras sugerencias al pie de la letra y logramos modificar el consentimiento informado bilateral que decía que toda la responsabilidad era del médico. Es muy diferente a que circule un borrador infundiendo temor y que todo el movimiento se organice y te lo lleve. Perdón, pero quiero corregir las cosas porque no fue así. Bien. Hay una acción distinta en esto de la acción política que justamente mencionaba Mari o que venías trabajando vos, Agus, también ahí. Bien, se entiende. Para mí quedó bastante claro. Nos quedan 3 minutos de programa. ¿Podemos hacer un cierre así de 1 minuto y medio cada una? ¿Les parece?
sobre lo que puede... Bueno, hay que seguir hablando del tema, lo van a seguir estudiando, hay que ver las letras chicas, lo que dicen los juristas y todos los entendidos, pero bueno, de todo lo que hablamos, una pequeña reflexión sintética de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. No, de a una, no se peleen, ¿eh? Dale, Sofi. Bueno, me parece que esta reglamentación nuevamente nos pide estar a la altura para poder generar la interpretación y bueno, también ver cómo esas herramientas van sufriendo transformaciones a nuestro favor, porque incluso del consentimiento informado hemos podido militar dentro del consentimiento informado distintos posicionamientos para completarlo. Entonces, bueno, veremos qué bueno se puede sacar de esto. Lo interesante es que el ReproCan sigue en pie y que de alguna manera está tan establecido ya que solo le queda al gobierno de turno generar estos vericuetos para burocratizarlo más y tal vez desde un posicionamiento moral intentar mostrar que, digamos, sostener esta bandera del uso medicinal, digamos, y no hacerse cargo de que en realidad esta herramienta no solo soporta un grueso de usuarios terapéuticos, sino que respalda legalmente a gran cantidad de argentinos y argentinas que hacen un uso adulto de la planta de cannabis y que, bueno, que deberían poder generarlo por otro lado. Así que, bueno, vamos a seguir sosteniendo ahí el ReproCan y viendo cómo podemos mejorar esto. Bien, sintético. Bueno, personalmente, nuevamente me quedo pensando en lo que plantea la Sofi. Yo creo que tal cual, nosotros la batalla del cannabis medicinal ya está ganada, es una herramienta que ha superado los primeros 6 meses de este gobierno, que se ha mantenido en el decreto reglamentario 405, que está incluido con un nuevo decreto que dentro de todo lo que podía acotar fue bastante duro pero ameno. Y creo que el desafío es ver cómo resistimos nuevamente ante las adversidades que se nos presentan. Pero lo que yo tengo para decir desde mi óptica es que hay que dejarle de pedir a salud lo que salud no va a resolver. Esto tiene que ver con un debate parlamentario que tiene que ver con las libertades todas, con las igualdades todas, con las oportunidades todas y con un cambio de paradigma verdadero. Porque realmente salud es también poder hacer un uso adulto, recreativo, indiscriminado, ganar plata, tenerla y usarla. Entonces, derechos productivos, derechos lúdicos, derechos de los que hagan falta, cambio de paradigma, resistencia y ver cómo vamos acomodando la nueva normativa como lo hemos hecho siempre. Todo el 2020, 21, 22 y 23 fue un puje constante. No es la primera vez. Nosotras no tuvimos las puertas abiertas. Así que seguiremos, no quiero decir luchando porque estoy cambiando los conceptos de mi vida, pero seguiremos con armonía, facilidad y gracia, trayendo agua para nuestro molino. Clarísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Nosotros pretendíamos esclarecer un poco la novedad, la noticia. Creo creo que en parte lo logramos y en parte no, como siempre. Pero bueno, se les agradece profundamente haber acompañado esta última hora del programa para hablar de lo que fue la noticia de la semana, estas modificaciones en el ReproCan, modificaciones que seguramente seguiremos analizando y conversando a partir de los próximos programas, si Dios quiere. Y el jueves que viene, capaz. Probablemente. Bueno, les agradecemos muchísimo. Gracias por estar, por la paciencia. A todos. Gracias, Diego, Mari, Agus, Fede Pasos, nuevamente en los controles. Nosotros el próximo jueves a las 21, como todos los jueves, estaremos haciendo Cannabitácora. Buena semana. Abrazo. Buenas noches. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR.